trascender. Y pues obviamente hoy día, chicos, pues tenemos obviamente varias hipótesis, tenemos teorías que pues con evidencia fáctica que nos puede decir o nos puede acercar cómo nos originamos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que, a ver qué se me hizo, acá está. Entonces vamos a mirar, chicos, que nuevamente, que entonces Helmont, ya sabemos que Helmont, no olviden esos nombres que de pronto les puede salir en evaluación. Él pues propone esta parte de que los ratones, o esa receta de los ratones, ¿no? Que pues supuestamente con todo este revuelto de porquerías realmente, porque es un revuelto de porquerías, eh, nacían los ratones. O sea, el ratón nacía a partir del germen de trigo y por eso es que se llaman por eso es que digamos, cuando hablan de muchas veces de la teoría espontánea, de la teoría de la generación espontánea, hablan del germen de la generación espontánea, porque pues una de las propuestas que más, digamos, tuvo peso en su tiempo sobre la generación espontánea fue la de ese señor Helmont a través de pues lo que llamó el germen del trigo, que pues a partir del germen de trigo se creaban ratones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno ve, bueno, esas teorías que uno en serio, pues, obviamente a este tiempo parecen una locura, pero en ese tiempo era la verdad. ¿Listo? Entonces aquí aparece eh, un médico italiano, ¿listo? El cual ya planteó una situación diferente en el cual para mirar esa creación de los ratones, él hizo básicamente el mismo experimento. Pero ¿cuál fue la diferencia que él puso? Un tarro totalmente cerrado. Obviamente, pues no iba a ser las mismas condiciones del germen de trigo y bueno, y de la ropa y esto. Pero de igual forma, dijo, porque pues en algún momento dijeron, bueno, pues hay gusanos que nacen de la nada de un tarro. Entonces este tipo, Reddy, se dijo, bueno, ¿cómo es eso? Pues vamos a mirar. Entonces fíjense que él básicamente cerró un frasco totalmente y tenía un frasco abierto. Obviamente en el frasco abierto que íbamos a encontrar gusanos, ¿cierto? Y en el tarro tapado pues nada, aire. Entonces ahí es como lo vimos en el video ahorita. Él dijo, bueno, seguramente debe ser que la falta de oxígeno no permite que pues se produzca o se genere estos organismos vivientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué hizo él? Pues ya puso un frasco con una gasa, ¿cierto? Una gasa que obviamente no iba a permitir, o sea, que no iba a tener la capacidad de poder dejar ingresar organismos, ¿cierto? Pero sí el intercambio gaseoso entre el interior del tarro y el exterior del tarro, ¿cierto? Aunque pues si lo hablamos realmente en un intercambio gaseoso, ¿no? Simplemente hablamos de la entrada de oxígeno. Entonces, al cabo del tiempo, vimos, obviamente, o sea, lo que se suponía que eran los gusanos, ¿cierto? En el tarro donde estaba la gasa, entonces fíjense que los huevos iban a aparecer donde estaba la gasa. Es decir, que las moscas se podían sentir atraídas por ese olor y que al creer que en esta gasa iba a haber como características o propiedades que pudieran darle cierto crecimiento a los huevecillos, pues la mosca los iba a dejar ahí. Y obviamente en el tarro tapado, pues no íbamos a encontrar nada en su interior. De igual forma, en el tarro tapado con la gasa en su interior no iba a haber nada. Entonces, obviamente, ¿qué pasó ahí? Pues
Ahí era donde ya se concluía que realmente esta situación de la generación espontánea realmente no existía, o sea, que realmente todo esto que se planteó, pues se caía. ¿Por qué se caía con este tarro principalmente, con el de la gasa? Porque al encontrar los huevos afuera, pues básicamente dijeron, no, o sea, no se va a crear vida adentro, así haya oxígeno adentro. ¿Por qué? Porque va a venir otro organismo de afuera y va a, digamos, en este caso, a poner sus huevos en la gasa. Es decir, no hay ningún signo que pueda confirmar que pues la generación espontánea era real. Más si era real que todos los organismos vivos procedían de otro organismo vivo. ¿Listo? Entonces, acá es donde nosotros podemos ver, chicos, que nuevamente el experimento, encontramos la mosca adulto, que era la mosca con la cual estábamos experimentando, con la cual estaba experimentando en ese momento Ready, ¿cierto? Obviamente, pues son varias las moscas las cuales pueden alimentarse de carne, ¿cierto? Encontramos, bueno, Lucilia cesa, la sarcófaga, calífora, musca, pero pues realmente, en general, hablamos de las moscas, de estas moscas en general, sí, o sea, estábamos hablando de la misma, de variadas moscas, independientemente de cualquiera fuera la mosca que se encontrara, pues de igual forma todo el experimento no iba a derrumbarse así se encontrara otro tipo de mosca realmente. Entonces, ¿por qué digamos se sabía eso? Porque entonces la mosca en estado adulto, como la vemos acá, ¿cierto? Va a estar, pues obviamente, acompañado de su morfología, donde, bueno, va a estar con sus alas y todo este cuento. Pero cuando la mosca está en un estado larvario, listo, en una fase de larva, pues la mosca no va a ser más que un gusano. ¿Listo? Y obviamente, pues, no tenían ni idea que estos dos organismos eran distintos, sino que creían que pues ahí estaban los gusanos y simplemente eran gusanos y aparecían gusanos y ya. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que nos quiere decir, como habrás podido deducir del resultado obtenido por Reddy, los gusanos solo aparecen en la carne si entran en contacto con las moscas, porque pues ya sabemos que pues ahí depositan los huevos para que se desarrollen estas larvas. Entonces, lo que les decía hace un momento, con este nomás experimento que hizo Reddy, pues todo lo que pues se hablaba de generación espontánea iba a caerse, porque pues realmente ya no había forma de que pudiera seguir diciéndose que pues la vida se generaba a partir de la nada, ¿cierto? Entonces, esta teoría lo que nos dice es que básicamente la vida solo puede originarse a partir de la vida. ¿Listo? Y es lo que nosotros vamos a denominar como la biogénesis, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? La biogénesis es la teoría que nos dice que todo organismo vivo sale o nace de otro organismo vivo, ¿vale? Que la generación espontánea no existe realmente. Aunque incluso hay personas que aún de pronto puedan defender eh, esta parte de la generación espontánea, pero realmente, pues ya son pensamientos como muy, no sé cómo decirlos, pero no son muy apropiados realmente, porque pues ya sabemos que realmente la teoría de la generación espontánea se cae de su propio peso. Entonces, bueno, eh, una de las primeras, digamos, refutaciones, bueno, otra de la refutación realmente de la generación espontánea, ya después, digamos, de todo esto que se habló, ya pues se habló ya con un microscopio, ¿listo? Entonces demostró utilizando el microscopio que las pulgas y los mejillones no surgían espontáneamente, sino que se desarrollaban a partir de huevos diminutos. Obviamente, chicos, pues tenemos que tener en cuenta que en este tiempo, pues básicamente todo lo que desconocían se creaba pues a partir de la nada o
o simplemente estaba ahí, y un día pues no estaba y al otro día sí estaba, es decir, pudo ser una mano divina, pudo ser la conjugación de varios factores como barro, como agua, ¿sí? Y que pues simplemente salían de la nada. Entonces, el microscopio permitió aún más confirmar la refutación de la generación espontánea, principalmente con estos pequeños organismos, que pues en ese tiempo los pequeños organismos pues no tenían como un origen específico, simplemente estaban y ya. Entonces, bueno, otro de los duros, ¿cierto? Que incluso ese lo vimos anteriormente en microbiología, es este señor, Luis Pasteur. ¿Por qué es importante Luis Pasteur o de dónde, qué recuerdan que les dije alguna vez de Luis Pasteur que es muy usado en este tiempo? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuál era el mecanismo o Señor, cuál? ¿Cómo? señor, perdón, ¿qué era? Que me estaba preguntando, lo siento. ¿Qué, por qué es reconocido Pasteur o cuál, digamos, es uno de los aportes que dejó principalmente Pasteur que utilizamos hoy día? La pasteurización, la penicilina. Exactamente, vamos más por la pasteurización que la penicilina es más de otro tipo que se llamó Fleming, pero efectivamente la pasteurización, su mismo apellido, no lo va a decir. Pasteur es el padre de la pasteurización por el simple hecho de haber hecho los experimentos apropiados para poder eliminar pues microorganismos que yo les conté como la pequeña historia o narrativa que pues surge a partir de eso. Entonces, a pesar del experimento de Rey, la controversia se prolongó aún otros 200 años hasta que en el siglo XIX Luis Pasteur realizó el experimento que refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea. Entonces, básicamente, fíjense los matraces que iba a tener Luis Pasteur. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Bueno, básicamente, en ese tiempo, pues íbamos a tener lo que eran los matraces y por calentamiento se podían, digamos, y aún los capilares o el vidrio se puede calentar hasta el punto de poderse doblar, ¿cierto? Entonces, él básicamente, ¿qué hizo? Tenía dos matraces en el cual el uno tenía esto doblado y en el otro pues lo había cortado, con el fin de que de observar cuál era el cambio dentro de estos matraces pues al cabo de un tiempo, ¿cierto? Obviamente, ¿cuáles íbamos a encontrar contaminados? Los que tenían esto destapado. ¿Por qué? Porque posiblemente por viento iban a entrar pequeños organismos que iban a contaminar nuestro cultivo o nuestro medio. ¿Listo? Entonces el aire podía pasar a los recipientes, pero no así los microorganismos. Se quedaban atrapados en el cuello, que fue lo que vimos ahorita en el video. Cómo demostraban que los microorganismos quedaban atrapados acá. ¿Por qué? Porque obviamente el paso se les iba a dificultar pues bastante. ¿Listo? Si se corta el cuello del líquido, se contamina con microorganismos. Se desechó para siempre que la teoría de la generación espontánea pues básicamente era real. ¿Cierto? Entonces, fíjense que aquí ya hablamos, entonces, ya hemos hablado de tres personajes principales de los que plantean, pues, el planteamiento del origen de la vida. Entonces, el primero es Helmont, ¿cierto? El segundo es Francesco Redi. Y el tercero, ya el que hablamos, es de Pasteur. ¿Listo? Como cada uno a través de sus experimentaciones iban a demostrar las diferentes formas en que podía crecer o en que podía sobrevivir estos organismos. ¿Listo? Entonces, a ver. Acá, chicos, llega
ya uno de los más, una de, digamos, de las teorías más reconocidas, que es la del caldo primitivo de Alexander Ivanovich Oparin. ¿Listo? Entonces, el origen, hay un libro, de hecho, el cual se llama El origen de la vida. Uy, bueno, dentro de la línea realmente. El origen de la vida de Alexander Oparin. ¿Listo? Este libro pues plantea desde la cosmovisión y más desde un punto más que biológico y químico, bueno, más que un punto biológico, un punto físico y un punto químico, por el cual se iba a crear o se iba a generar la vida, ¿cierto? Entonces, pues principalmente se le atribuye todo esto a París, que fue el escritor o quien planteó, digamos, esta situación, pero obviamente tenía en colaboración, un colaborador que es Haldane, ¿listo? El cual obviamente también colaboró en esta teoría. Entonces, básicamente los dos científicos enunciaron esta teoría simultáneamente. Esta teoría se basa en las condiciones físico-químicas que existieron en la Tierra primitiva y permitieron el desarrollo de la vida. ¿Qué, qué había en la Tierra primitiva? ¿Quién me puede contestar? O sea, antes de que hubiera vida, ¿qué había en la Tierra? ¿Ninguno? No, no sé. ¿Cómo se podía ver la Tierra antes? Antes de que hubieran mares y todo eso. ¿Qué imagen tenemos de Ah, la Tierra antes? no lo hacían, bueno, pues por ejemplo, cuando llegaban los conquistadores aquí en América, creo que lo primero que hacían era los recorridos por los mares para hacerse como un mapa poco a poco de cómo sería el continente y la Tierra, creo que se guiaban, ellos eran, ¿cómo era que se llamaba esto? Bueno, creían que el mundo giraba alrededor de la Tierra, pero ellos se guiaban era primero por el sol para ver las horas, creo, y segundo porque creían que la Tierra era plana, creo. Sí, pero no, pero hablemos más atrás, recordemos que es desde el origen de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo era esa tierra Ah, primitiva antes? ¿Cómo vemos esa imagen de la tierra primitiva? eh, no sé, tal vez no, o sea, por la parte del pensamiento de ellos o cómo así, No, o sea, es ¿cómo era realmente la tierra antes digamos, del nacimiento de todo esto, bueno, del nacimiento de mares y demás? ¿Cómo se veía la tierra primitiva? por, si leemos desde la parte científica, porque se supone que antes esto eran como volcanes y todo, o muy Exactamente, atrás, no sé, exactamente. pues, Entonces, vamos a mirar que este. Efectivamente, a eso me refiero principalmente, que el origen de la vida se da principalmente a partir de cierto tipo de condiciones específicas. Obviamente este video es como grabado de ayer, pero pues nos va a indicar las condiciones en las cuales se veía esta Tierra. El planeta Tierra en sus comienzos, 4,6 billones de años atrás. Su superficie hizo erupción dejando un mar de magma derretido. Un billón de años más tarde, el planeta experimentó un lento proceso de enfriamiento. El vapor se elevaba hasta el cielo, se condensaba y caía sobre la Tierra en forma de lluvias torrenciales. Después de ese diluvio, aparentemente interminable, nació el primer océano.
La atmósfera, después de la formación del océano, estaba cargada de dióxido de carbono, tal como el planeta Venus en la actualidad. Pero en este caldo primitivo, los bloques formadores de vida ya se estaban acumulando. Los meteoritos llovían sobre la Tierra, quizás portando los aminoácidos necesarios para la formación de la vida. Y entonces, un día, hace 4,5 billones de años, un asteroide del tamaño de Marte colisionó de frente con la Tierra. Este gigantesco impacto fue el hecho más importante en la historia temprana de nuestro planeta. El impacto fue de una magnitud tan fenomenal que horadó parte de la corteza de la Tierra y la lanzó hacia el espacio exterior. Una porción de aquella corteza destruida regresó a la Tierra. Los fragmentos de escombros repartidos por el espacio fueron envueltos por fuerzas gravitacionales muy poderosas. Formaron un nuevo satélite, que eventualmente giraría alrededor de la Tierra. Ese fue el nacimiento de la Luna. El gigantesco impacto remeció la Tierra hasta su núcleo. En el fondo oceánico aparecieron hileras de chimeneas hidrotermales que vomitaban roca derretida y sustancias químicas volátiles. Al igual que un enorme centinela, la Luna vigilaba los turbulentos mares. La distancia entre la Tierra y la Luna era la mitad de lo que es actualmente. Y aquello creaba gigantescas oleadas y enormes marejadas debido a su fuerza gravitacional. Mientras el océano primitivo hervía, las reacciones químicas creaban complejas moléculas nuevas. Algunas, tales como el cianuro de hidrógeno, habrían sido letales para los humanos. Diminutas moléculas de estos compuestos tóxicos se combinaron y formaron algunas más grandes. Y de estas mezclas saldrían otras moléculas que eventualmente formarían el ADN. El anteproyecto de la célula viva comenzaba a tomar forma. Este primer paso hacia la vida demoraría casi 1 billón de años en completarse. Miles de años más tarde, nadie puede explicar cómo se formó la armoniosa doble hélice, la cual transformó compuestos inanimados en células vivas. Células que crecerían y se reproducirían. El catalizador de la vida continúa siendo un enigma. Entonces fíjense chicos, cómo íbamos a encontrar, pues íbamos a observar cómo se veía anteriormente la tierra primitiva. Realmente cuando nos referimos a tierra primitiva o al mundo primitivo, era un mundo que ustedes, por ejemplo, habrán visto en películas, que realmente era solo lava volcánica, truenos, etcétera, etcétera, etcétera. Condiciones inapropiadas en las que nosotros, por ejemplo, no podríamos subsistir ahorita. Y esta teoría que acabamos de mirar es la teoría que plantea Alexander Oparin. ¿Cómo pues digamos, como el revuelto de toda esta, digamos, de moléculas, de átomos y todo eso, porque tenemos en cuenta, chicos, que, como lo dijo Carl Sagan, nosotros somos polvo de estrellas y realmente lo que había en esa tierra primitiva antes era lo que nosotros estamos conformados ahorita. Estamos hablando de nitrógeno, de fósforo, de hierro, de magnesio, de todos los bioelementos que nos conforman a nosotros, está compuesto, por ejemplo, una estrella. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, por ejemplo, Carl Sagan cuando dice que nosotros somos polvo de estrellas. Y lo que acaba de decir hace un momento, cuando, digamos, un pedazo de la Tierra salía y volvía a ingresar. Obviamente con estas estructuras o estos átomos que iban a reaccionar, obviamente bajo presión de rayos,
de condiciones atmosféricas inapropiadas, haciendo que reaccionaran entre ellos para formar moléculas y moléculas hasta el momento de construir una molécula como lo fue el ADN. Obviamente, chicos, la construcción de esta molécula no se daba de un día para otro, ¿no? Sino que iba a tomarse, ahí como lo escucharon, millones, billones de años para poderse completar, porque obviamente no podemos comparar el tiempo en que, o sea, en el que se creó esa molécula, en el que nació esa molécula, al tiempo de hoy donde decimos no, pero pues como, porque muchas personas piensan, o muchos, digamos, de los que refutan la teoría del caldo primitivo, es que bueno, entonces básicamente la vida apareció a partir de la nada. Y no, pues realmente no, porque aquí nosotros vamos a mirar que hay muchas condiciones físico-químicas las cuales participan en este tipo de situación, ¿no? Obviamente, pues, por eso se tomó tanto tiempo y por eso, digamos, estamos hablando de billones de años para poder ver un cambio tan pequeño como es la formación, por ejemplo, en este caso, de una molécula de ADN. ¿Listo? Eh, Eso sería, y digamos, también podemos verlo, chicos, cuando estamos mirando hace poco lo de los primeros organismos y cuántos millones de años tuvieron que pasar para poder, digamos, dar los, digamos, pequeños cambios que pudieran generar la trascendencia en la vida. ¿Listo? Entonces, bueno, esta entonces es la teoría, como sabemos, como les dije hace un momento, de Oparin y Haldane, ¿listo? Pero principalmente esta teoría se le va a atribuir a el señor Alexander Ivanovich Oparin, y el cual se puede encontrar en su libro El origen de la vida, ¿listo? Entonces, Oparin pues fue un bioquímico ruso, ¿listo? A principios del siglo XX elaboró la teoría de una posible origen en vida en la Tierra que ha servido de base a la hipótesis aceptada actualmente por la mayoría de científicos. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. Ay, que se me hizo. Oh, shit, no puedo. Bueno, no pude ver no se pudimos ver esa animación que quería. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ni modo. Entonces, bueno, básicamente fue del video que acabamos de ver, chicos, y donde pues se planteaba cómo se iba a creer, digamos, se iba a generar este tipo de ambiente para poder dar el crecimiento. Entonces, básicamente, chicos, el origen de la vida entonces va a estar dado. eh, Acá vemos el dibujo que yo les decía hace un momento. Esto era la tierra primitiva. ¿Listo? Eran unas condiciones en las cuales nosotros no podríamos vivir en este momento. Primero, porque no había oxígeno libre en la atmósfera. ¿Listo? El oxígeno iba a estar en moléculas pues más grandes, pero no iban a estar solas, lo cual no hubiera permitido que nosotros pudiéramos respirar y poder sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Pero si habían sustancias como el hidrógeno, el metano, sulfuro de hidrógeno, el vapor de agua y el amoníaco. ¿Listo? Entonces, como si ustedes saben, si de pronto recuerdan un poco, pues estas estructuras moleculares de estas moléculas podemos encontrar, pues, lo que es oxígeno. ¿Listo? Y existían además unas altas temperaturas provenientes de la actividad volcánica, las radiaciones solares y las descargas eléctricas producidas por las frecuentes tormentas. Entonces, fíjense cómo ese ambiente tan hostil iba básicamente a permitir que se generara pues el nacimiento de la vida. Como a partir, digamos, de la conjugación de todo esto, iba a poderse crear las primeras moléculas o la unión, digamos, de los primeros átomos, eh,
a partir de esta pequeña, bueno, esta pequeña no, de esta gran influencia que fue toda la hostilidad atmosférica de ese tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de este señor Miller. ¿Listo? Entonces, él básicamente planteó o propuso u organizó un experimento similar. ¿Listo? Entonces, en estas condiciones aparecieron en un mar que era una sopa primitiva, que era lo que les decía hace un momento, un caldo primitivo o una sopa primitiva. Las primeras moléculas orgánicas que lograban autorreplicarse. Entonces, ahí nació el ARN. A las gotas ricas en moléculas biológicas y separadas del medio acuoso por una membrana rudimentaria, las llamó coacervados, que era un tipo de protobiontes, precursores de la vida celular. Entonces, fíjense, acá ya hablamos de unos primeros organismos, los coacervados. ¿Listo? Entonces, presten atención a lo que es. A las gotas ricas en moléculas biológicas, ¿sí? Entonces, varias moléculas biológicas y separadas del medio acuoso por una membrana, es decir, tenían una membrana rudimentaria, es decir, pues una membrana y echa las patadas, pero pues una membrana a la final. Se les llamó coacervados. Estos primeros organismos se llamaron coacervados. ¿Listo? Que era un tipo de protobiontes precursores de la vida celular. Cuando estos evolucionaron, dieron lugar a los eubiontes. ¿Listo? Que ya eran células con vida. Entonces, fíjense, digamos, desde la particularidad de Alexander Oparin, cómo iba a plantearse todo el origen de la vida a partir, pues, de distintos mecanismos de acción, como, bueno, de mecanismos de influencias como la temperatura, como las descargas eléctricas, las moléculas que iban a interactuar entre ellas, debido a todas estas condiciones atmosféricas y presión, eh, iban a surgir estos primeros seres vivientes. ¿Listo? Entonces,